Nuestro siguiente tema es dentro de la cinemática, el cual es llamado movimiento en una dimensión. Vamos a basarnos un poco en nuestro libro de texto. El movimiento en una dimensión es algo simple, es moverse en línea recta. Una dimensión es una línea recta. Por eso aquí dice movimiento en una dimensión, también se le conoce como movimiento rectilíneo. Cuando se mueve en línea recta es un movimiento rectilíneo. Algunos autores hacen distinción de este movimiento rectilíneo en dos tipos. El primero es el movimiento rectilíneo uniforme y el segundo es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea que uno se va a mover a velocidad constante y el otro es un análisis donde está cambiando la velocidad, y usted sabe que cuando algo cambia la velocidad sufre una aceleración. Por eso viene aquí, tema que explico un poco más adelante. Posición, distancia y desplazamiento en una dimensión. Bien, ¿cuál va a ser nuestro marco de referencia? Pues nos vamos a estar basando en una línea recta, que para nuestro caso, esta línea recta va a estar con segmentos, va a estar subdividida, tiene coordenadas, en este caso tenemos del 0 al 5 y del 0 al menos 5, ya sabemos que a la derecha son positivos y a la izquierda son negativos. Bien, vamos a analizar exactamente lo que es la posición. Vamos a manejar este ejemplo que nos da el libro, que viene aquí, que nos plantea que un muchacho se monta en una patineta y parte desde menos 45 hasta llegar a 20. Entonces, pregunta cuál es la distancia recorrida. Muy bien, vamos a entender esto un poquito más matemático. Algo simple. ¿Ok? Voy a basarme yo en esta pequeña hojita que preparé, donde me dicen su posición inicial es de menos 45. Aquí la tengo. La posición inicial la marco como XY, posición inicial, y va a llegar a la posición final. Si yo cuento toda la distancia que ha recorrido, él recorrió 65 metros. ¿Ok? Toda esta distancia es 65 metros. ¿Cómo se va a calcular matemáticamente esta distancia? Esa distancia recorrida matemáticamente se maneja así. La distancia recorrida es la posición final menos la posición inicial. Y a eso también se le conoce como un diferencial de posición. Y aquí apréndanse muy bien, esto les va a servir para física, química y todo, donde lleve formulitas, matemáticas sobre todo. Cuando aparezca este triangulito que se le conoce como delta o diferencial, este triangulito indica que siempre va a haber una resta de lo final menos lo inicial. Siempre va a ser así. Si fuera un diferencial de tiempo, sería el tiempo final menos el tiempo inicial. Si fuera un diferencial de calor, calor final menos calor inicial. De lo que le estén hablando cuando usted ve este triangulito en una fórmula significa generalmente que es lo final menos lo inicial de lo que le están hablando. Entonces se hace la resta de lo final menos lo inicial. Si nos ponemos aquí como estábamos, que inicia en menos 45 y llega a 20, este sería el final y este sería el inicial, menos 45. Bien, si hacemos la operación, aquí está el ejemplo que marca el libro, sería el final, que es 20, menos el inicial, que es menos 45. Aquí tenemos que aplicar la ley de los signos, sería 20, luego menos por menos se me hace más, 45. 20 más 45 son los 65 metros que habíamos establecido que había recorrido este muchacho en su patineta. Imagínense que me dan otras coordenadas. Imagínense que me dicen, ¿sabes qué? Va a empezar en 10 y terminó en 75. Yo alargué aquí esta recta. Muy bien, ¿cómo calcularíamos esa distancia recorrida? Lo mismo, lo final menos lo inicial. Entonces aquí lo tenemos en el ejemplo 2.
Terminó en 75, pero comenzó en 10. 75 menos 10 me dan los 65 metros que habíamos establecido desde un principio. Entonces, recuerde, el diferencial de longitud o de distancia siempre es lo final menos lo inicial. Pero para fines prácticos y en nuestros problemitas, normalmente vamos a considerar que empieza desde cero. Por eso, cuando me den una distancia, la distancia tal cual ya es el dato que voy a aplicar. No hay tanta necesidad de aplicar la formulita de esta matemática. Esto es más para que usted se dé una idea de qué significa este diferencial, que es una distancia y siempre consideró lo final a donde llegó menos lo inicial donde empezó. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver la diferencia que existe entre distancia y desplazamiento. A veces creemos que es lo mismo, pero no son iguales, no siempre es igual. Vamos a ver la diferencia. Imaginémonos que aquí está una persona en su automóvil en el punto A y quiere llegar a este punto B. Pero resulta que está sobre una montaña y aquí es un acantilado y entonces no puede así él cruzarse directamente. Tiene que seguir la carretera y todo su contorno. Algo así más o menos como en el Espinazo del Diablo cuando se iba antes de Monterrey hacia el puerto de Mazatlán, Sinaloa. El camino más corto era irse por ese Espinazo del Diablo y era pura carretera así, muy sinuosa y muchos barrancos, iba por la sierra. Muy bien, vamos a suponer que este automóvil viene y lleva todo este caminito hasta que llegó aquí. Ya cuando llegó, el chofer observa y observa que él recorrió 10 kilómetros. Muy bien. Todo esto que él recorrió viene siendo lo que se conoce como una distancia. Entonces es mucho. ¿Qué pasa o qué pasaría si él en vez de tener un carro tuviera un helicóptero? Y dice, ¿sabes qué? Yo mejor me voy derecho, sin andarle dando vueltas. Él se iría derecho y él ve que pudo recorrer ese trayecto en 2 kilómetros. Muy bien, ese trayecto en línea recta es lo que se conoce como desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La distancia es el camino recorrido, no importa si dieron vuelta a la derecha, a la izquierda, subió o bajó. Todo el camino recorrido es la llamada distancia. Y como no importa su dirección, entonces la distancia es una cantidad escalar. Mientras que el desplazamiento siempre es una línea recta desde el punto donde se inicia hasta el punto final a donde se llega. Siempre es una línea recta. Y entonces es una línea recta, tiene magnitud, tiene dirección porque podemos decir al sureste, al norte, al este, al oeste. Le podemos dar una dirección. Entonces el desplazamiento es una cantidad vectorial. Por eso en distancia le pusimos diferencial en X y le pusimos diferencial en X, pero con una rayita arriba. Cuando tiene una rayita arriba, que normalmente no es una rayita, es una pequeña flecha, significa que es una cantidad vectorial, y cuando no trae la rayita o la flecha arriba, significa que es una cantidad escalar. Esas son las diferencias entre los dos. Entonces, concluimos. Diferencia entre distancia y desplazamiento. Distancia es todo el camino que se recorre, no importa si sube, baja, dio vueltas. Mientras que el desplazamiento es la trayectoria en línea recta de donde empiezas hasta donde terminas. Y el desplazamiento es vectorial y la distancia es escalar. Muy bien, una vez sabiendo estos conceptos, vamos a hacer este pequeño análisis. Imagínense que están en las Olimpiadas y va a haber una carrera en una pista de 800 metros planos. Muy bien.
De aquí el corredor va a salir y aquí mismo va a llegar. Exactamente de aquí sale y aquí llega. Entonces el juez dispara, el corredor recorre sus 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 y llega aquí. Llegó aquí mismo. Recorrió 800 metros. Muy bien, la pregunta es, ¿qué distancia recorrió? Pues los 800 metros. Listo. ¿Y cuál fue su desplazamiento? Si aquí estaba y aquí llegó, ¿cuál es la distancia entre este punto y este mismo punto? 0. Físicamente él no tuvo desplazamiento. ¿Por qué? Porque la distancia entre el punto inicial y el punto final es ahí mismo, entonces vale 0. Bien. Veamos ahora otro análisis. Ahora, ahí en las mismas Olimpiadas va a haber una carrera de pista de 100 metros planos. ¿Okay? Entonces está la pista recta, que son 100 metros. El corredor parte de aquí, va a llegar hasta aquí, aquí está la meta. Entonces inicia, se oye el disparo del juez y va el corredor, va a correr en línea recta y llegó aquí. Aquí llegó el corredor. Muy bien, independientemente del tiempo que haya hecho, ¿cuál es la distancia recorrida? Pues de aquí a aquí él recorrió 100 metros. ¿Y cuál fue su desplazamiento? El desplazamiento es en línea recta de donde empezó hasta donde terminó. Si está en línea recta, pues también son los 100 metros. Y este caso es el que me interesa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entender que en línea recta la distancia es lo mismo que desplazamiento. Vamos a considerarlos como sinónimos. Si en un problema me dicen encuentra la distancia o encuentra el desplazamiento, y si estamos hablando que es un movimiento rectilíneo, para mí van a significar la misma cosa, sabiendo que son cosas diferentes, como lo establecimos aquí en la pista. Distancia y desplazamiento son cosas diferentes, pero cuando algo se mueve en línea recta, distancia y desplazamiento significan lo mismo. Y entonces, ya para terminar este punto, si distancia y desplazamiento es lo mismo, tenemos lo que es rapidez y lo que es velocidad. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? La rapidez, yo lo voy a poner con R, es igual a una distancia entre un tiempo. Mientras que la velocidad es un desplazamiento entre un tiempo. Pero quedamos que distancia y desplazamientos significan lo mismo en línea recta. Por lo tanto, rapidez va a ser igual que velocidad. Sabiendo que no es lo mismo realmente, pero recalco, si estamos en línea recta, rapidez y velocidad van a significar lo mismo. Para mí van a ser sinónimos. Si en un problema me dicen calcula la rapidez, o en otro problema me dicen calcula la velocidad, y si estamos hablando de un problema en movimiento rectilíneo, ellos dos van a significar lo mismo, van a ser sinónimos para mí. Ok, voy a dejar aquí esta hoja para que la copien. Voy a dar un pequeño minutito. Cópiela por favor. Ahora vamos a ver las ecuaciones que se manejan en el movimiento rectilíneo. Tenemos en primera instancia lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Estas son sus siglas y eso significa que estamos a velocidad constante. Aquí siempre se va a mantener lo mismo. Su formulita es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Yo voy a utilizar la S como distancia. Tal vez usted en sus libros le muestren distancia como una X, si está hablando de un eje horizontal. Si está hablando de un eje vertical como algo que sube o que baja, le van a poner una letra Y, una Y.
Yo le voy a dejar generalizado la letra S para distancia. Entonces aquí está lo que significa cada uno. La V es velocidad, se mide en metros sobre segundo. La S es distancia, se mide en metros. Y el tiempo es en segundos. Si usted le dieran un tiempo de 1 minuto, usted me tendría que convertirlo a 60 segundos. Porque tiene que utilizar el sistema MKS del Sistema Internacional de Unidades. MKS es metro, kilogramo, segundo. Todo lo que le den en tiempo tiene que estar en segundos. La distancia, si le dieran kilómetros, me la tiene que poner en metros. Tiene que hacer esa conversión. Y al final la velocidad es metros sobre segundo. Bien, ahora con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este significa que va a haber aceleración y vemos el concepto de aceleración es igual al cambio de velocidad en un determinado tiempo. Cuando es aceleración significa que va a haber dos velocidades, una velocidad inicial y una velocidad final, porque repito, cambiar velocidad significa acelerar. Bien, para esto nuestro libro nos marcaba solamente dos formulitas, pero yo considero que mejor manejar estas 4 formulitas para que usted tenga más posibilidades de escoger, que no se confunda tanto en los despejes. Y si estas formulitas se las vamos a proporcionar, solo que se las tiene que aprender de memoria. ¿Ok? Son 4 formulitas. La primera dice, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La segunda fórmula dice, distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial, todo eso entre 2 y lo que me quede todo esto por el tiempo. La tercera fórmula dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia. La cuarta fórmula dice distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Repito, estas 4 formulitas se las tiene que aprender. Y esto es lo que significa cada uno. V0 es velocidad inicial, que sea en metros sobre segundo. VF es velocidad final, que se da también en metros sobre segundo. La S es distancia, que se da en metros. La T es tiempo, que se da en segundos. Y la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. No me la vaya a confundir con la velocidad. La velocidad solo es metros sobre segundo, mientras que la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Ok, bien. Aquí le voy a dejar esto unos segundos para que lo copie.